Gartner ha agrupado estas 9 tendencias en 3 áreas principales para organizar esta avalancha de información. Es crucial que estemos al tanto de estos cambios porque impactarán nuestras decisiones profesionales, la manera en que lideramos e incluso cómo concebimos el trabajo en sí mismo. Empecemos por la primera, nuevas demandas para una fuerza laboral preparada para el futuro. Para entender cómo el panorama laboral está evolucionando a pasos agigantados. ¿Qué te parece si comenzamos con algunos datos que nos den una idea de la magnitud del cambio? Me parece perfecto. ¿Sabías que solo el 36% de los líderes de recursos humanos se sienten preparados para los cambios que se avecinan en los próximos 2 años? Y aún más revelador, el 57% de los candidatos elegirían más oportunidades de aprendizaje en lugar de un aumento salarial del 10%. Estos números nos muestran claramente que el futuro del trabajo ya está aquí y que la adaptación es crucial. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Estos datos resaltan la necesidad de comprender estas tendencias. Y prepararse para un futuro laboral que exige nuevas habilidades y una mentalidad adaptable. ¿Cuáles son las implicaciones para los individuos y las organizaciones? Las implicaciones son profundas para los individuos. Significa un cambio en la forma en que enfocamos el desarrollo profesional. Ya no se trata solo de obtener un título, sino de cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo, de estar siempre actualizando nuestras habilidades y conocimientos. Para las organizaciones. Implica rediseñar los programas de capacitación y desarrollo, adoptando modelos más dinámicos y personalizados que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Interesante, dentro de esta área, Gartner destaca 3 tendencias específicas. La primera, y quizás la más impactante, es la intensificación de la brecha de experiencia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. La brecha de experiencia se refiere a la creciente dificultad que enfrentan las empresas para encontrar y retener talento con las habilidades necesarias para prosperar en la era digital. Este problema se ve agravado por factores como la jubilación masiva de la generación baby boomer, la rápida evolución tecnológica que vuelve obsoletas ciertas habilidades. Y la dificultad de los sistemas educativos para mantenerse al día con las demandas del mercado laboral. Entiendo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué habilidades serán las más demandadas en este nuevo panorama laboral? ¿Cómo podemos prepararnos para un futuro donde la tecnología transforma constantemente las profesiones? Esas son preguntas claves. Si bien predecir el futuro con certeza es imposible, podemos identificar algunas áreas clave que serán fundamentales habilidades, como la adaptabilidad, la resolución de problemas complejos, la creatividad, el pensamiento crítico. Y la inteligencia emocional serán cada vez más valiosas. Además, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, de comunicarse eficazmente y de aprender de forma continua serán esenciales para navegar con éxito en el cambiante mundo del trabajo. Me parece fascinante cómo este informe destaca la importancia de las habilidades blandas esas, que van más allá de lo técnico. La capacidad de colaborar, comunicarse y adaptarse se vuelve crucial en un entorno laboral cada vez más digitalizado. Y hablando de tecnología. La segunda tendencia dentro de esta área es: las organizaciones se rediseñan para la innovación. ¿Qué implica este cambio? Se trata de un cambio fundamental en la forma en que las empresas se estructuran y operan para fomentar la innovación y la agilidad. En respuesta a los avances tecnológicos, las organizaciones están adoptando modelos más flexibles descentralizados. Y colaborativos, los equipos de fusión compuestos por personas de diferentes áreas y con diversas habilidades, se vuelven esenciales para abordar desafíos complejos y generar soluciones innovadoras. Los equipos de fisión, un concepto interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funcionan en la práctica? Claro, imaginemos una empresa que busca desarrollar una nueva aplicación móvil. Un equipo de fusión podría estar formado por desarrolladores de software, diseñadores de experiencia de usuario, especialistas en marketing digital y expertos en análisis de datos. Al trabajar de forma colaborativa, este equipo multidisciplinario podría generar ideas innovadoras, prototipar rápidamente. Y lanzar la aplicación al mercado de manera más efectiva. De acuerdo, entonces, la clave está en romper con los silos departamentales y fomentar la colaboración entre áreas que tradicionalmente operaban de forma aislada. Esto facilita la generación de ideas innovadoras y la implementación de soluciones más integrales. Y hablando de romper con lo tradicional, la tercera tendencia que Gartner destaca en esta área es: los experimentos de NudgeTech actúan como puente en la creciente brecha de comunicación. ¿Qué podemos entender por NudgeTech? La NudgeTech se refiere a la aplicación de principios de la ciencia de comportamiento y la tecnología para influir sutilmente en las decisiones y acciones de las personas en el ámbito laboral. Se utiliza para mejorar la comunicación, la colaboración. Y la productividad de los equipos. Imagínense un asistente virtual que durante una videoconferencia nos recuerda hacer contacto visual con los demás participantes. Uno sugiere un lenguaje más inclusivo en nuestras comunicaciones. Eso es una ciencia ficción, pero a la vez muy útil.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la NatchTech se está aplicando en el entorno laboral actual? Claro, algunas empresas ya están utilizando plataformas que analizan las interacciones de los equipos y ofrecen sugerencias para mejorar la comunicación. Por ejemplo, si un miembro del equipo tiende a interrumpir a sus compañeros, la plataforma podría enviarle una notificación discreta para recordarle la importancia de escuchar activamente. Otro ejemplo son las herramientas que ayudan a los equipos a tomar mejores decisiones al proporcionar información objetiva. Y análisis de datos relevantes. Entiendo, la NatchTech no se trata de controlar a los empleados, sino de brindarles herramientas que les permitan ser más conscientes de sus comportamientos y tomar mejores decisiones. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuáles son los límites éticos de la NatchTech? ¿Cómo podemos asegurarnos de que se utilice de forma responsable y no se convierta en una herramienta de manipulación? Es una pregunta crucial. La transparencia y el control sobre la información personal son fundamentales. Los empleados deben estar informados sobre cómo se está utilizando la NatchTech y deben tener la posibilidad de optar por no participar si así lo desean. Además, es importante que las empresas establezcan directrices éticas claras para el desarrollo y la implementación de esas tecnologías, asegurando que se utilicen para empoderar a los trabajadores, no para manipularlos. De acuerdo, hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda. Hemos analizado la intensificación de la brecha de experiencia, el rediseño de las organizaciones para la innovación y el surgimiento de la NatchTech como puente en la comunicación. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos explorando las demás tendencias en la próxima parte? Me parece perfecto. Hay mucho más por descubrir sobre el futuro del trabajo. Y estoy seguro de que nuestros oyentes estarán ansiosos por seguir profundizando en este tema tan relevante. Retomando nuestra inmersión profunda en las tendencias que están moldeando el futuro del trabajo, nos adentramos ahora en la segunda área. El papel en evolución de los líderes y gerentes. Prepárense porque este es un territorio donde las reglas del juego están cambiando rápidamente. Totalmente. En este mundo laboral, en constante transformación, los líderes enfrentan nuevos desafíos y deben adaptarse para guiar a sus equipos hacia el éxito. ¿Qué nos dice Gartner sobre cómo el liderazgo debe evolucionar en este contexto? Gartner nos plantea un cambio de paradigma. Los líderes ya no pueden limitarse a dar órdenes y controlar procesos, deben transformarse en facilitadores, mentores y promotores del desarrollo de sus equipos. La clave está en cultivar la confianza, la autonomía. Y la colaboración, creando un entorno donde cada miembro del equipo pueda aportar su máximo potencial. Me gusta esa idea de un liderazgo más horizontal, menos jerárquico. Y dentro de esta área, Gartner identifica 3 tendencias clave. La primera es: los empleados adoptan los bots en busca de imparcialidad, un título que sin duda genera controversia. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? Esta tendencia refleja un cambio de mentalidad en la gestión del rendimiento. Cada vez más empleados perciben a los algoritmos y la inteligencia artificial como herramientas más justas ¿Imparciales que los gerentes humanos? para evaluar su desempeño y recibir retroalimentación. Esto se debe en parte a la creciente digitalización del trabajo, que genera una gran cantidad de datos que pueden ser analizados por la IA para proporcionar una evaluación más objetiva y precisa. Es interesante cómo la tecnología está desafiando nociones tradicionales, como la evaluación del desempeño, pero realmente los algoritmos son más justos que los humanos. No existe el riesgo de que perpetúen sesgos existentes en los datos con los que son entrenados. Esa es una preocupación válida. Es crucial que las empresas sean conscientes de los riesgos potenciales de la IA y que tomen medidas para mitigarlos, la transparencia en el diseño. Y la implementación de los algoritmos, la auditoría constante para detectar y corregir sesgos, y la capacitación de los líderes para interpretar y utilizar los datos de la IA de forma responsable son fundamentales para garantizar una gestión del rendimiento justa y equitativa. De acuerdo, la tecnología puede ser una herramienta poderosa. Pero es nuestra responsabilidad utilizarla de manera ética y responsable. Pasando a la segunda tendencia en esta área, encontramos las organizaciones definen el fraude versus el juego limpio en relación con la IA, un título que sin duda invita a la reflexión. ¿A qué se refiere Gartner con esta tendencia? Esta tendencia nos confronta con los desafíos éticos y prácticos que surgen al utilizar la IA para evaluar el rendimiento. La irrupción de la IA generativa como ChatGPT está difuminando las líneas entre la creatividad humana. ¿Y la capacidad de la IA para generar contenido original? Esto nos lleva a preguntarnos qué se considera un uso legítimo de la IA en la evaluación del rendimiento. ¿Y qué se considera una manipulación indebida?
Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Por ejemplo, si un candidato utiliza ChatGPT para generar respuestas brillantes en una entrevista de trabajo. ¿Se considera esto una muestra de sus habilidades o un engaño? Exactamente, las organizaciones deben establecer criterios claros y éticos para definir qué se considera un uso legítimo de la IA en la evaluación del rendimiento y qué se considera una manipulación indebida. Además, deben considerar cómo la IA está cambiando la naturaleza misma del trabajo. ¿Y cómo se define el alto rendimiento en un mundo donde la IA puede realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de la inteligencia humana? Entiendo, la guía nos obliga a repensar nuestros modelos de evaluación y a valorar aún más las habilidades que nos distinguen como humanos, como la capacidad de análisis crítico, la resolución de problemas complejos. ¿Y la inteligencia emocional? Y hablando de la importancia del factor humano, la tercera y última tendencia que Gartner destaca en esta área es el cambio hacia la inclusión y la pertenencia. ¿Qué implica este cambio? Esta tendencia refleja una creciente conciencia sobre la importancia de crear un entorno laboral donde todos los empleados se sientan valorados, respetados e integrados independientemente de su origen, género, orientación sexual. O cualquier otra característica. Las empresas están reconociendo que la diversidad y la inclusión no son solo una cuestión de justicia social, sino que también son esenciales para el éxito empresarial. Totalmente de acuerdo. Diversas perspectivas enriquecen la toma de decisiones, fomentan la innovación y crean un ambiente de trabajo más positivo y productivo. ¿Qué acciones concretas pueden tomar las empresas para promover la inclusión y la pertenencia? Es un proceso que requiere un compromiso a largo plazo y un enfoque multidimensional. Algunas acciones clave son revisar los procesos de recursos humanos para identificar y eliminar sesgos, ofrecer programas de capacitación sobre diversidad e inclusión a todos los empleados, fomentar la creación de grupos de afinidad para apoyar a los empleados de diferentes orígenes y crear mecanismos para que los empleados puedan reportar incidentes de discriminación. Eso sin temor a represalias. Y no olvidemos el rol fundamental de los líderes en este proceso. Sin duda, los líderes deben predicar con el ejemplo, promoviendo un comportamiento inclusivo en sus interacciones diarias y creando un clima de confianza donde todos los empleados se sientan cómodos para expresar sus ideas y perspectivas. Hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte, explorando cómo el rol de los líderes y gerentes está evolucionando en respuesta a las nuevas demandas del trabajo, desde la adopción de la IA en la gestión del rendimiento hasta la creación de culturas más inclusivas. Los líderes se enfrentan desafíos y oportunidades sin precedentes. ¿Qué te parece si continuamos nuestra inversión profunda en la próxima parte donde abordaremos la última área de tendencias? Con gusto, aún nos queda mucho por analizar sobre los riesgos emergentes de talento para la estrategia organizacional. Los invito a que nos acompañen en la parte final de este viaje hacia el futuro del trabajo. Y aquí estamos en la recta final de nuestra inmersión profunda en las 9 tendencias que, según Gartner, definirán el futuro del trabajo. En esta última parte, exploraremos la tercera área. Riesgos emergentes de talento para la estrategia organizacional. Prepárense para descubrir los desafíos que las empresas deberán afrontar para gestionar el talento en un contexto de transformación acelerada. Suena intenso. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que más preocupan a las empresas en este nuevo escenario? Gartner ha identificado 3 tendencias clave que merecen nuestra atención. La primera, y quizás la más sorprendente, es: La soledad se convierte en un riesgo empresarial. no solo un desafío de bienestar, Esto nos lleva a repensar la soledad no solo como un problema individual. sino como un factor que puede impactar directamente en el rendimiento y la productividad de las empresas. Es interesante cómo un tema que tradicionalmente se ha asociado a la esfera personal ahora se considera un riesgo empresarial. ¿Podrías profundizar en este punto? Claro, la creciente digitalización del trabajo y la expansión del trabajo remoto, si bien ofrecen flexibilidad y autonomía, también pueden generar un aumento en la sensación de aislamiento y soledad entre los empleados, la falta de interacción social en el trabajo, la desconexión con los compañeros y la sensación de no pertenencia a un equipo pueden afectar negativamente la motivación, el compromiso y, en última instancia, la productividad. Entiendo entonces qué pueden hacer las empresas para abordar este riesgo. ¿Se trata simplemente de organizar más eventos sociales virtuales o presenciales? Si bien los eventos sociales pueden ser beneficiosos, la solución va más allá de eso. Las empresas deben implementar estrategias integrales que fomenten la conexión y la interacción social entre los empleados tanto en entornos de trabajo remotos como presenciales. Esto implica crear espacios de trabajo colaborativos que promuevan la comunicación informal
implementar programas de mentoring y coaching para fortalecer los vínculos entre los empleados y ofrecer recursos de apoyo para quienes experimentan sentimientos de soledad o aislamiento. Es decir, se trata de crear una cultura que valore la conexión humana y el bienestar de los empleados incluso en un mundo laboral cada vez más digitalizado. Pasando a la segunda tendencia en esta área, encontramos: Las organizaciones basadas en la IA destruirán la productividad en su búsqueda de ella. suena paradójico, ¿no crees? Lo es, pero refleja una realidad que muchas empresas están descubriendo la IA. Si bien tiene el potencial de automatizar tareas, optimizar procesos y aumentar la eficiencia, también puede tener el efecto contrario si no se implementa de forma estratégica y con una visión clara. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo la IA podría afectar negativamente la productividad? Imaginemos una empresa que implementa un chatbot para automatizar la atención al cliente sin considerar la necesidad de un diseño intuitivo y una capacitación adecuada para los empleados. En lugar de agilizar la resolución de consultas, el chatbot podría generar confusión, frustración y un aumento en el volumen de llamadas telefónicas, lo que terminaría reduciendo la productividad en lugar de aumentarla. Entonces la clave está en utilizar la IA de forma inteligente, no solo por el simple hecho de hacerlo. Es necesario definir objetivos claros, seleccionar las herramientas adecuadas, involucrar a los empleados en el proceso de implementación y ofrecer la capacitación necesaria para que puedan aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología. ¿Qué nos dices de la tercera y última tendencia en esta área? La tercera tendencia es: el activismo de los empleados impulsa la adopción y las normas para una IA responsable. Esta tendencia refleja la creciente preocupación de los empleados por el impacto ético y social de la IA. En el lugar de trabajo, los empleados están exigiendo a las empresas que implementen la IA de forma transparente, justa y responsable, considerando las implicaciones para la privacidad, la seguridad y la dignidad humana. Es decir, los empleados ya no son solo usuarios pasivos de las tecnologías, sino que están tomando un rol activo en la configuración de un futuro laboral donde la IA se utilice de forma ética y beneficiosa para todos.